continuación nos encontramos en otro sector crucial para la agricultura y el desarrollo agroindustrial de la Orinoquía, y es la soya y el maíz. Estos cultivos no solamente son fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria, sino que también representan una fuente significativa de ingresos y de empleo en muchas zonas rurales de la región. Para eso nos acompaña ahora un líder muy comprometido con el desarrollo del campo colombiano y una de las voces más activas en el impulso de la producción sostenible en la altillanura. Le voy a dar la bienvenida a Arturo Dajud, gerente nacional de la iniciativa Soya Maíz Proyecto País. Bueno, muchas gracias. Muy emocionado por estar aquí hoy con ustedes, agradeciendo a Clara Leticia la invitación. Vamos a contarles qué es la iniciativa Soya Maíz Proyecto País y cómo nosotros estamos y queremos contribuir con la seguridad alimentaria de 50 millones de colombianos. Al término de la intervención, si alguno de ustedes desea conversar conmigo, estamos listos para generar las conversaciones que sean necesarias. Muchas gracias. Soya Maíz Proyecto País es una iniciativa que nació hace 5 años en medio de la pandemia. Recordemos que en ese momento la humanidad estaba viviendo un periodo realmente crítico. Por un lado, la cadena de suministro global transitoriamente suspendida y por otro, la humanidad confinada. Entonces, estábamos viviendo un periodo muy crítico y un grupo de empresarios antioqueños empezó a generarse una serie de preguntas que eran las normales de todos nosotros. Primero, ¿seremos capaces de combatir ese virus que está acabando o que puede acabar a la humanidad? Y por otro lado, los alimentos. ¿Seremos capaces de abastecer a la población? Entonces, esas dos preguntas, sobre todo la segunda, empezó a suscitar entre ellos un diálogo y empezaron a preguntarse cuál debería ser el esfuerzo presente y futuro en Colombia, en un sector agropecuario que fuera determinante para la seguridad alimentaria de 50 millones de colombianos. Porque teóricamente un Estado debería tener debería tener autosuficiencia para la movilidad, para consumo humano y para consumo animal. Eso, independientemente de lo que pasara en el mundo, permitiría funcionar con cierto grado de normalidad a la población. Esos productos que emergieron son el maíz y la soya. ¿Por qué el maíz y la soya? Porque el maíz y la soya son determinantes para la producción de la proteína animal, es decir, huevo, pollo, cerdo, la proteína de pescado. Todo lo que consumimos naturalmente en las mañanas, todo lo que consumimos al mediodía y todo lo que consumimos en la noche está imbuido por esas materias primas. Esas materias primas hoy en día mayoritariamente son de importación. Con esas materias primas elaboramos alimento balanceado y el alimento balanceado son las proteínas. Entonces, todo ese esfuerzo agroindustrial de nuestros empresarios avícolas, porcícolas, todo ese esfuerzo empresarial de la industria de alimentos balanceados tiene un talón de Aquiles. Y ese talón de Aquiles creo que hoy, más que nunca, estamos viendo que la posibilidad de no contar con esas materias primas es una realidad. No solamente por los conflictos o las tensiones que tiene el mundo en Asia, en Europa, en Oriente Medio, el cambio climático, sino que lo estamos viviendo con las nuevas reglas del comercio internacional. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación? La seguridad alimentaria de 50 millones de colombianos. ¿Y por qué? Porque la proteína es esencial para el funcionamiento del ser humano. ¿Cómo lo queremos hacer? Disminuyendo el ritmo de las importaciones por producción nacional competitiva. ¿La iniciativa qué es? La iniciativa es una suma de voluntades de unos empresarios que aglutina los diferentes eslabones de la cadena de valor con el único propósito de contribuir a ese propósito. Entonces, tenemos el mercado, los empresarios agrícolas, los fertilizantes, distribuidores de insumos, maquinaria. Trabajamos con el Consejo Privado de Competitividad, están los bancos, está la bolsa y por supuesto estamos en diálogo permanente con los otros gremios. Entonces, nosotros no somos un gremio, nosotros no somos una fundación, yo no compro ni vendo nada, ¿no es cierto? Lo que sí es importante es que tratamos que las cosas pasen. Valga decir, una bicicleta tiene 2 ruedas, 3 ejes,
2 pedales, un caballete, una sillita y un manubrio. Nosotros somos la cadena. A nosotros lo único que nos interesa es que verdaderamente las cosas pasen. ¿Por qué? Porque Clara Leticia hace bien su trabajo. Lo mismo Gonzalo Moreno en FENAVI, lo mismo el presidente de FENALCE, lo mismo el presidente por Colombia. Entonces nosotros tenemos que juntarnos para como país salir adelante. No hay otra forma de hacerlo. Nacimos hace 5 años, es eminentemente privada, estamos en diálogo con el gobierno, por supuesto, el diálogo hoy no es tan fácil como en años anteriores, pero seguimos ahí, como la ola que va a la muralla sin cesar, porque tenemos que trabajar por Colombia y solamente juntos lo podremos lograr. Esta es una imagen de las cosas buenas que pasan en la Orinoquía colombiana. Un poquito del panorama mundial, pero no les vengo aquí a decir cuánto se produce por cada país. Lo que quiero que noten es que 3 países de Sudamérica en materia de soya representa el 54% de la población mundial. Es decir, Sudamérica para la producción de alimentos no es una promesa, es una realidad. En los próximos años la despensa agrícola del mundo va a salir de los países suramericanos y creo que nuestro país debería estar en ese segmento, porque tenemos la tierra, porque tenemos el agua, porque tenemos el talento empresarial. Lo que nos hace falta increíblemente es creer en nosotros mismos y saber que podemos competir, porque todos los que están aquí son empresarios, le apuntan al desarrollo y creen en esta región. Pero miren el caso de Brasil. Brasil produce hoy más que Estados Unidos y triplicó a Argentina, que era el país por excelencia productor de granos de Sudamérica. Y Brasil tiene un estado que se llama el estado de Mato Grosso, que es como el Bichada, que es como la Orinoquía en sí mismo. Hace 40 años no existía. Y miren lo que hace hoy Mato Grosso empujando el sector agropecuario en Brasil, en donde el 24% del PIB de Brasil lo representa el agronegocio. Nosotros todavía estamos en el 8%. Y si vamos a maíz, pasa más o menos lo mismo. Por supuesto, Estados Unidos es el gran productor mundial, pero ahí está otra vez Brasil y Argentina. Todavía el porcentaje es menor frente a la soya, pero de igual manera, Brasil no era representativo en el escenario mundial. Hoy lo es. 40 años de decisiones políticas acertadas y empresarios a los cuales le dieron la confianza, hace que hoy Suramérica nuevamente sea la despensa agrícola y Colombia tiene que estar ahí. Conversando con el presidente de la Junta de Fe de Biocombustibles, nos decía Arturo, y te planteo otra visión. ¿Cuál, doctor Hernando Vergara? Esta es la nueva OPEP del mundo, porque de maíz y soya usted saca biocombustible, países exportadores de biocombustible. Va a ser de acá. Los árabes no pueden hacer eso. No, de verdad, no lo pueden hacer. Y nosotros tenemos esa fortaleza. ¿Cómo estamos en Colombia? La importación, un aspecto muy importante porque aquí está la oportunidad. Yo no lo veo como una crisis, yo lo veo como una oportunidad. Colombia importa aproximadamente entre 14 a 15 millones de productos agropecuarios o agroindustriales. La industria nuestra de alimento balanceado o de producción de proteína importó 8.8 millones de toneladas. Eso más o menos es más del 50% del total de la importación. Pero lo único que quiero que vean es que miren el esfuerzo empresarial, una reforma tributaria. Hoy que tanto hablamos de reforma tributaria, señores, ahí tienen 11 billones de pesos. Cualquiera que haya leído la noticia de cuánto va a invertir el grupo Argos en el nuevo aeropuerto El Dorado Max, se dará cuenta que van a invertir 13 billones de pesos. Un año de importación podríamos hacer 1 dorado, 2 dorados, 3 dorados, 4 dorados, si ese esfuerzo empresarial lo estuviéramos orientando hacia Colombia. Entonces me pregunto, ¿qué pasaría en la Orinoquía si ese dinero se empezara a quedar allá? Solamente una parte. ¿Cuánto progreso? ¿Cuánto desarrollo? Yo me pregunto, porque eso es lo que debemos pensar. Porque la Orinoquía no es futuro, la Orinoquía es presente. Las cosas están pasando de manera productiva, competitiva y rentable. Nosotros llamamos centros de excelencia a la palma, a la caña, al caucho, porque como iniciativa no nos restringimos a lo que hacemos nosotros. Entendemos que solamente crecemos si los demás crecen, porque el ecosistema no está creado. Y si no hay la demanda de todos los servicios que nosotros requerimos, no tenemos para ninguno. Por eso nuestros costos son altos, pero aún así seguimos siendo competitivos.
La demanda interna, ¿cómo está configurada? Miren, maíz amarillo, no alcanzamos a producir 1 millón de toneladas. ¿Qué pasaría si no pudiéramos traer maíz a Colombia? Esa proteína de bajo costo que vale 480 pesos, que es la proteína que alimenta a Colombia. Con $1, 5 o 6 miembros de una familia de ingresos bajos pueden comer una proteína eficiente al día. Y no es de poca monta, porque usted puede dejar de consumir carbohidratos. Está de moda la dieta keto, la del famoso doctor Baiter de Bucaramanga. Pero la proteína tiene que ver con todas las funciones del ser humano. En un caso extremo de la humanidad, Colombia debería asegurar la generación de su propia proteína. Y en el caso de la soya, hay algo muy interesante. Hoy la Altillanura es el principal departamento que produce soya y maíz en Colombia. Por eso les digo que sí está pasando cosas. Si uno suma Córdoba, Sucre, mi departamento, Tolima, Huila, la Altillanura y un municipio en particular, la capital de la Altillanura, Puerto Gaitán, siembra más que esos departamentos juntos. Entonces, ahí está pasando. ¿Qué es lo interesante de la cifra? Que el año pasado Colombia importó 480.000 toneladas. Quiere decir que rebajamos 40.000 toneladas de importación. Es decir, sí funciona, sí se puede, pero estamos compitiendo con menos herramientas que los americanos, que los argentinos y que los brasileños. No requerimos las mismas, pero deberíamos estar en igualdad de circunstancias para competir. Y en el caso de la torta de soya, que es un derivado, absolutamente todo lo tenemos que importar. Solamente hay 2 empresas que la generan, la Facenda para autoconsumo y Alianza Team, que también lo hace para sus propios procesos. Oportunidad automática para los amigos que están en el mundo del aceite, que son los amigos de la palma. El aceite que se consume en la montaña, en la altura, no sirve 100% puro aceite de palma. Por lo general se combina con el aceite de soya. Ya se cultivan más de 80.000 hectáreas. Ustedes tienen el ímpetu agroempresarial. Valdría la pena que le echaran una mirada a este tema, porque ahí pudiéramos hacer algo muy bueno y muy grande por Colombia. Retomo un poco las palabras. Disminuir competitivamente las importaciones con 4 principios. Compra directa al productor para disminuir la intermediación. Venta anticipada de la cosecha, que es un cambio de los parámetros culturales de nuestros productores, porque habitualmente se vende en cosecha y en cosecha los precios nunca van a estar altos. Por lo general, al salir la cosecha, los precios se deprimen y nuestros productores entran en crisis. Pero en la altillanura la cosa es a otro nivel. ¿Y por qué venta anticipada la cosecha? Porque el que produce proteína y el que produce balanceado funciona 24 horas. Y lo que va a entrar hoy a la fábrica lo compraron hace 2 meses, porque requieren abastecimiento permanente. No están a la espera si el señor Arturo Dajut, que se comprometió en venderme 500 toneladas, me las va a entregar. Porque hoy estamos enfocados en la altillanura, pero primero llegamos a Córdoba, al Tolima, pequeño y mediano productor. Veníamos de una crisis. Veníamos de 870 pesos el kilo y empezamos a subir a 980. Agricultura por contrato, perfecto. Al momento de la siembra y el precio estaba en 1.100. Y no les digo lo que pasó. Entonces nos tocó reorientarnos y encaminarnos hacia donde tenemos la proyección de la agricultura agrobioempresarial, que es la altillanura. Precio de paridad. Para los que no conocen este mundo, hay 4 centros de producción de proteína. Bogotá, Cundinamarca, Santander, Antioquia, Valle del Cauca, los 4 principales. Y donde está la proteína está el balanceado. Entonces, lo que le cueste a esa compañía traer desde Iowa, desde Mato Grosso hasta Funza, eso es lo que le va a pagar al productor. Por supuesto, el circuito corto es los llanos orientales, el Tolima, y por cercanía, quizás en el caso de Santander, está el centro sur del Cesar, que tradicionalmente tiene vocación. Y compra de grano seco puesto en la puerta de la fábrica. Pero sin confianza no se puede hacer nada, porque la confianza como un valor humano es difícil. Demora mucho en construirse, es muy fácil de perder y muy difícil de recuperar, pero es el pegamento. Yo dejo a mi hijo de 10 años con la nana porque confío en ella. Yo voy donde el médico porque confío en él. Entonces, si no restablecemos la confianza entre compradores y vendedores, esto no va a funcionar. Porque si yo quiero comprarle a usted y yo tengo la convicción que usted no me va a entregar, no vamos a hacer negocio nunca.
Y si yo le entrego mi mercancía, mis productos, mi maíz, y yo siento que usted no me va a pagar, entonces esto no va a funcionar. Entonces, por esas razones, nosotros le apostamos mucho a la confianza. Esta es una imagen del Bichada. Usted podría decir que está en el Mato Grosso perfectamente. Datos de contexto. El mundo va a tener 2.000 millones de personas adicionales en el 2050. 2.000 millones de personas que van a requerir más alimentos. 2.000 millones de personas que van a requerir más proteína. Entonces, hace sentido lo que queremos hacer. La FAO nos dice que debe crecer la productividad, pero también debemos desarrollar las áreas que estando dentro de la frontera agrícola no las hemos podido desarrollar. Colombia tiene 43 millones de hectáreas. ¿Cuántas desarrolla? 5.7. Es más, si incluyéramos los cultivos ilícitos, no llegaríamos a 6 millones. Entonces tenemos un margen de 37, 38 millones de hectáreas. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿vamos o no vamos a creer en nosotros? Yo creo que sí. Y las 20 compañías que lo apuestan, por eso mantienen la iniciativa viva, porque creen en el país y ese reto creemos que lo podemos abordar. De esas 43, 16 tienen vocación para el maíz de clima cálido y en rotación con la soya, y de esas 5 millones están entre el Meta y Bichada, una subregión de la Orinoquía colombiana, el 22% de Colombia. Esos datos, Clara Leticia lo repite con constancia. El 4% de la población, 2 millones de personas, 2.1 personas por kilómetro cuadrado, es una región deshabitada. Y ahí tenemos la oportunidad. Esa mancha verde hermosa que se ve ahí, es ese departamento que está esperando por nosotros. Y porque creo que tenemos un deber con esos pobladores del Bichada, del Meta, de Arauca y Casanare, que por años han estado olvidados. Y nosotros como colombianos tenemos que velar porque esos compatriotas cambien su imaginario de vida. La paz que tanto queremos en Colombia no se hace de la ciudad hacia el campo, se hace del campo a la ciudad, con trabajo digno, con vías, con hospitales, con educación. Pero el sector privado tiene que jugar un papel determinante y no podemos esperar que los gobiernos lo hagan por nosotros. Habitualmente siempre estamos pensando quién va a dar el primer paso. Yo creo que el paso lo debemos dar todos. Para los que no conocen, porque mucha gente se confunde entre Orinoquía, Llanos y Altillanura, son 7 municipios. Mapiripán, ustedes lo conocen, Puerto López, Puerto Gaitán, Cumaribo, Santa Rosalía, La Primavera y Puerto Carreño. Nosotros estamos en 3, Puerto Gaitán, Puerto López y Cumaribo. ¿Por qué razón estamos allá? Retomo, iniciamos en Córdoba, iniciamos en el Tolima. No les voy a decir que fracasamos, simplemente nos reinventamos y nos fuimos a donde creímos que las condiciones eran propicias. 2 de ellas las quiere el mundo, las comentó Guillermo Carvajal de Río Paila Castilla. Tierra y agua, 7 países en el mundo, nosotros estamos en ese club. Extensiva para efectos de maíz y soya, es esta referencia. Extensiva, mecanizable, fundamental para producir granos, porque no tienen valor agregado, porque necesitamos escalabilidad, porque necesitamos volumen para generar las condiciones de eficiencia, productividad, rentabilidad y por supuesto competitividad. Bajo costo, ¿sí? Bajo costo. Pero vale más ponerla a producir. 1 hectárea puede costar en el borde, en la zona que se conoce como el viento, puede costar entre $1.000 y $1.500. Aquí hay unos muy buenos amigos del Huila que producen cal, y aquí hay otro gran amigo, don Álvaro Mesa, que tiene una compañía muy interesante, y este comentario va para ellos. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo grande, porque si queremos desarrollar la altillanura, y me centro un poco en altillanura porque es donde estamos hoy, necesitamos enmiendas. No hay posibilidad de agricultura sin enmiendas. Y hoy la estamos trayendo desde Palermo, Huila. Todo Huila, todo Tolima, todo Cundinamarca para llevarla a la borde del viento. Probablemente hoy la cal pueda estar entre 380.000, 400.000 pesos. Hoy la media de incorporación de cal son 10 toneladas, son 4 millones por hectárea, multiplique por 1.000 y se dará cuenta que colocarla en el lote le puede costar por 1.000 hectáreas 4.000 millones e incorporarla a otros 4.000 millones. Entonces no es la tierra por la tierra, es la tierra para producir alimentos. La tierra sola no produce nada. Entonces nuestros empresarios
le están trabajando. Y a propósito, eso nos permite que esas tierras ácidas, con altas concentraciones de aluminio, con altas condiciones de hierro, puedan neutralizar esa acidez y que florezca la agricultura. O en términos de un buen amigo, que se expanda la biodiversidad. Porque lo que busca este tipo de agricultura, y entro en agricultura regenerativa, es que la vida en los suelos se expanda, crezca. ¿Qué es agricultura regenerativa? Un cúmulo de buenas prácticas que incluye rotación de cultivos, que incluye cultivos de cobertura, que incluye no quemar el rastrojo, que incluye tecnología, que incluye agricultura de precisión, ¿no es cierto? Y la transición que está pasando hoy entre una fertilización mineral a una biológica. Todo eso lo estamos haciendo hoy en la Altillanura. Y quiero complementar a Guillermo Carvajal cuando dijo tierra y agua. Hay otra condición fundamental, no hay que deforestar. El mundo de hoy no permite que se produzca atentando con el medio ambiente. Europa tiene un semáforo amarillo para muchos países, entre ellos el querido Brasil. ¿Por qué? Porque en muchas zonas de Brasil había bosque o había selva y eso desapareció para dar paso a actividades agrícolas. Acá no hay que hacer eso, porque lo que encontramos son algo que se llama el bioma de sabana, que no es otra cosa que una zona de transición entre bosque o selva con pasturas. Entonces, entre los bosques de galería que ustedes conocen, hay las áreas suficientes para desarrollar agricultura. Y eso es muy importante en el mundo de hoy, porque si la población mundial crece, va a requerir alimentos saludables, con bajas emisiones, que capturen CO2 y que cada día más apoyen la biodiversidad. En cuanto al agua, llueve muchísimo, 2.500 milímetros, y el mercado más cercano está a 600 kilómetros. Otra imagen de la Altillanura. Las áreas de siembra. Solamente quiero que miren algo. Si hablamos de 5 millones de hectáreas de potencial, decir que sembramos 79.000 hectáreas de soya es una cifra menor. Pero lo que no es menor, miren el 2022 versus 2024, casi el área se dobla. No hay otra zona en Colombia que pueda crecer a ese ritmo por fuera de la Orinoquía. No la hay. Y el único cultivo que también puede crecer a ese ritmo de soya maíz es el arroz y lo hace en el Casanare, que también es Orinoquía. Entonces, el potencial de crecimiento para este y otros cultivos está dado. 87% del área de siembra. Y en el caso de maíz amarillo, que es el cultivo de rotación, porque el cultivo de invierno es la soya y se rota con el cultivo del maíz, es la cifra que ustedes miran, 74.000 hectáreas, pero miren nuevamente el 2022. El impacto en el crecimiento que se tiene es una realidad. Entonces, ¿potencial hay? Sí, señor, ahí está. Y hoy estos productores, de los cuales hay varios aquí, están teniendo rendimientos tonelada por hectárea de 9.5 toneladas, superan las 8 toneladas. Y en el caso de la soya tenemos déficit, pero creo que razonablemente podemos, si tenemos las herramientas genéticas, competir. Miren, Puerto Gaitán concentra el 84% del área de siembra. Entonces, ahí están dadas las condiciones, esto está pasando. Mire, esta es una foto muy bonita porque ¿qué nos muestra? Cómo interactúa el bosque de galería con cultivos. A eso me refiero con que no hay que deforestar. No hay que tumbar un árbol. Por supuesto, hay pasturas, hay arbustos dispersos, pero no es que se va a tumbar esta franja de flora y fauna para usted poder desarrollar esto. Y en la medida en que usted se interne en el Bichada, esas áreas crecen. Entonces la oportunidad está dada. Acá voy a pasar un poco rápido, son los desarrollos agrícolas, agropecuariales, la comunidad menonita, un caso realmente de admirar, 400 familias que siembran hoy 40.000 hectáreas, pequeños y medianos productores que se han juntado para transformar un área perdida para Colombia, perdida para el Meta, y la están transformando hoy en un escenario de riqueza, en un escenario de transformación, generan empleo, generan impuestos. Muchas de las compañías que pueden estar presentes ahí están allá y pueden dar fe de eso que está pasando. La empresa de la familia Ángel Cafruni, la empresa de la familia Gómez, diferentes empresarios y Talcol, en fin. Y un proyecto muy interesante que tenemos en Cumarío, que es la compañía Schaeffer del Brasil. Siembran 200.000 hectáreas. Están en un piloto de 7.000 en la zona del Viento. Pero lo interesante es que cogieron
a Colombia, no por tierra, no por agua, sino por no deforestación. Porque saben lo que impacta la deforestación, no en el negocio, sino en el país que le vamos a dejar a nuestros hijos. Creo que me equivoqué. Esta foto es muy interesante. Mire, esto es la altillanura. Aquí está un buen amigo que seguramente vendió estas máquinas. Lo que quiero que miren aquí, esto es un cultivo de soya. Esto está pasando hoy, es tecnología, es apuntarle a la eficiencia, son trabajos de calidad. Esos señores que van en esas máquinas devengan de 1 a 3 salarios mínimos en condiciones laborales óptimas, en cabinas con aire acondicionado y que le apuntan a ser cada día más rentable, más competitivo. Entonces, las cosas están pasando. Si el señor Harry Potter me facilitara la varita mágica, yo creo que conocemos a Harry Potter, 1.000.000 de hectáreas. Con 1.000.000 de hectáreas logramos el autoabastecimiento nacional en Colombia, que en rotación serían 2 millones de hectáreas. Y así lograríamos que Colombia no dependiera de ningún evento internacional o climático o de la geopolítica del mundo, porque acuérdense que nosotros somos tomadores de precio. Colombia no es relevante en el escenario mundial ni en la geopolítica. Lo que le pase a muchos países como nosotros lo vamos a experimentar también nosotros. La meta nuestra, hoy, con las condiciones de hoy, es apostarle a crecer 350.000 hectáreas con las áreas que tienen nuestros productores que no han podido ser desarrolladas. Significa pasar de un escenario de 150.000 hectáreas en rotación soya-maíz a 350.000 hectáreas. Pero, como lo van a ver mañana con la excelente exposición que seguramente va a hacer Rafael Puyara de FEDesarrollo, nosotros si crecemos podemos impactar la economía, pero sobre todo transformar una región como la Orinoquía, a la que tanto le debemos. Pero ahora, si nosotros queremos que esto pase, nosotros hemos identificado 4 desafíos que el primero de ellos es común a todo el que desarrolla actividades agropecuarias acá y estoy por terminar. La seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no podemos avanzar en el agro. Aunque hoy se pueden comprar grandes extensiones, compramos con duda. Y es un proceso engorroso. Queremos que esto sea sencillo. Tenemos un equipo jurídico trabajando porque tomamos la decisión como iniciativa de empecinarnos en lograr los objetivos. Estamos en diálogo con otros gremios y asociaciones para ese propósito, pero si no solucionamos el tema de la tierra, no vamos a poder avanzar como país. La sociedad lleva 30 años en Colombia en donde ha querido reconciliar con los grupos al margen de la ley. Y creo que la sociedad colombiana ha perdonado los crímenes más atroces que nos pudiéramos imaginar, pero seguimos condenando la tierra. Y necesitamos alimentar a la población. Y tenemos la tierra, y tenemos el agua, y tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Segundo, tenemos que desarrollar la industria de las enmiendas. Y en eso estamos trabajando con compañías del Huila, con compañías innovadoras, y estamos trabajando también con una compañía muy importante para nosotros que se llama Cementos Argos, para ver si somos capaces de producir desde la altillanura cal con contenido de magnesio que se sume a todos los esfuerzos, porque no es que esta empresa le va a quitar las oportunidades a los demás. Hay tanto por hacer que todos tienen la oportunidad de crecer. En infraestructura, uno diría lo siguiente, le corresponde al Estado, pero da tristeza, porque nosotros queremos que los 140 kilómetros de Puerto Gaitán al viento los pudiéramos tener. Creemos que se pueden desarrollar 500.000 hectáreas, pero a veces se desanima cuando los gobiernos, que no corresponde a este, por supuesto, hacen unos contratos que no se compadecen de la necesidad. 130 kilómetros, 2 contratos, uno va de Puerto Gaitán a Puente Arimena el viento, de los cuales son 25 kilómetros por contrato, son 130, y creo que se van a desarrollar por temas de costo 18. Y ni siquiera se conectan uno con el otro, y ni siquiera cubren la zona más crítica, que son 5 kilómetros entre Puente Arimena y el viento. Pero no vamos a bajar la guardia y vamos a seguir insistiendo para que las cosas se hagan y se hagan bien. Por supuesto, hace falta educación, hace falta salud, las semillas. Necesitamos la genética para competir. Toda esta sofisticación, mis queridos amigos, termina
en nuestro día a día, ir al supermercado, comprar un huevo. Pero esto que ustedes ven acá se llama emprendimientos de la economía popular. Todo lo que esta señora está vendiendo es maíz y soya, huevo, maíz y soya, arepa, maíz, jamón, maíz y soya, chorizo, maíz y soya. Vuelvo a la otra vez, 3 veces al día y no nos damos cuenta. Finalmente, quiero que se lleven 3 mensajes. La Orinoquía y nuestro proyecto es una oportunidad para Colombia, una oportunidad para desarrollar una región muy importante. Segundo, el huevo, el pollo y el cerdo que consumimos se hace con materias primas importadas, la podemos producir en Colombia. Y dadas las complejidades del mundo, lo podemos hacer. No podemos depender exclusivamente de la importación de materias primas. Hay una frase que se le atribuye a Nelson Mandela: siempre es imposible hasta que se hace. Nosotros estamos convencidos que tenemos que dar la batalla. Nadie lo va a hacer con nosotros. Nadie. Pero la historia de Colombia, si uno la revisa, es la historia del sí se puede. Este es de los pocos países que se desarrolló hacia adentro. Y la colonización antioqueña es posible gracias al empuje de los antioqueños, pero la construyeron en las montañas. Finalmente, mi padre habitualmente me dice: Arturo, a los buenos hay que juntarlos porque los malos se buscan solos, doctor Villegas. Mucho de mi tiempo lo dedico a juntar a los buenos. Reuniones, conversaciones, cualquier persona que me escriba por redes. No tengo distingo. Pueden ser 10, pueden ser 1. Todo mi tiempo va enfocado a juntar a los buenos. Clara Leticia, yo me siento hoy agradecido en nombre de la iniciativa, complacido, emocionado. No los conozco a todos, quisiera conocerlos, porque estos son los eventos que elevan la moral. Estos son los eventos que motivan, porque al final del día, usted ha logrado hoy aquí con su organización juntar a los buenos, y siempre los buenos somos más. Muchas gracias.